14 minutos han pasado la hora 13. Ya estamos en contacto con la señora Silvana Castiglione, quien es licenciada en Higiene y Seguridad. Bueno, en esta época sobre todo. Estufas en mal estado, monóxido de carbono. Ya hablamos hace un par de semanas aquí en el Interactivo cuánto salía mantener o hacer una revisión, cosas que no todos hacemos. ¿Qué tal, Silvia? Buen día, gracias por estar aquí conectados con el Interactivo. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, Silvana. Sí. ¿Cómo Hola, va? Silvana. Bien, ahí te vemos perfectamente. Buenísimo. Bien. A ver, estufas en mal estado y monóxido de carbono. ¿Qué es lo que hay que hacer ante una intoxicación o cómo tratar de evitarla, ¿no? Que es totalmente evitable todo esto. Un punto importante dentro de lo que es la prevención y cómo nosotros podemos detectarlo solamente con un detector de monóxido de carbono. Ya que, digamos, hay mucha información dando vueltas y ya la gente sabe que el monóxido de carbono no se puede ver, no se puede oler e incluso no irrita las mucosas. Entonces es invisible. Claro. O sea, no tenemos se forma, no se siente. Entonces la única forma de poder detectarlo, por lo menos a través de un dispositivo, es con un detector de monóxido de carbono. Que son dispositivos que se venden individuales y se pueden colocar siguiendo el manual de instrucciones y siendo guiado también por un gasista matriculado. Otro punto importante para poder detectarlo es el color de la llama. Claro. Entender que el monóxido de carbono siempre va a ser únicamente de artefactos que tengan llama, por ejemplo el termotanque, el calefón, las cocinas, las hornallas, las hornallas. Entonces solamente el monóxido de carbono se va a poder generar en ese tipo de equipos que, digamos, tengan una combustión incompleta. Lo que hace el monóxido de carbono es desplazar el oxígeno y, bueno, provoca una intoxicación que puede llegar hasta la muerte. Bien. Entonces, digamos, de forma visual, podemos verlo a través del color de la llama. Sería como una primera llamada de atención. Bien. Bien. Silvana, te quería consultar también porque en las áreas semirurales y rurales, sobre todo, por ejemplo, aquí en la provincia de Mendoza, es muy habitual el uso de la salamandra y también de los braseros. Eso también es peligroso, ¿no es cierto? Súper peligroso. Lo importante es siempre buscar que este tipo de artefactos tengan una salida al exterior y también, digamos, hacer la revisión anual de estos equipos, porque si la salida no está bien o está interrumpida, puede hacer que el monóxido quede adentro del lugar. Pero, digamos, como forma de prevención, si, digamos, hay gente que por ahí no tiene la posibilidad de hacer esa revisión o no tiene la posibilidad de comprar un detector de monóxido de carbono, porque apenas está buscando cómo calentar su casa, es importante generar ventilación. O sea, dejar la ventana abierta, al menos 5 centímetros, hacer una ventilación cruzada y no tapar las rejillas de ventilación, las que son normalizadas, por ejemplo, de la distribuidora de gas, que se colocan en la cocina. O sea, como prevención desde el hogar es la verificación a través del color de la llama y generar esa ventilación natural. Silvana, ¿cada cuánto hay que hacer, digamos, una revisión de nuestros electrodomésticos? Mirá, Perdón, no es electrodomésticos. No, sí, se entiende. Sí. Por lo menos una vez al año. Lo que sucede es que, por ejemplo, no sé, en agosto nosotros apagamos las estufas, pasa la primavera, pasa el verano, llega otra vez el momento de prender la estufa y nosotros no sabemos cómo está eso. O incluso pasa muchas veces que las estufas de tiro balanceado, como la que se ve en el fondo de la pantalla, que tienen la salida al exterior, en verano, como aparecen nuestras amiguitas, las cucarachas, la gente suele taparla. Claro. Entonces, por ahí, cuando llega el momento de prenderla de nuevo, se olvida y, bueno, estamos con una instalación que no es segura. Entonces, por lo menos una vez al año, de que un gasista matriculado haga el chequeo de nuestros equipos. Al menos Ok. Bueno, ¿y qué pasa? Yo me levanto en la mañana mareado, tengo vómitos, voy a ver a mi familia y también están con las mismas condiciones. ¿Cómo se debe actuar? Primero que todo, si sospechamos de una intoxicación por monóxido de carbono, que va a depender mucho de la concentración. Capaz está en una concentración muy baja y solamente nos genera un dolor de cabeza y eso se va acumulando en el cuerpo hasta que sabemos que puede generar la muerte. Entonces, en el caso de que alguna persona tenga algún síntoma como dolor de cabeza, náuseas, pérdida de la conciencia o tal vez sueño, que capaz no sea algo habitual para la persona, se busque aire fresco, o sea, sacarlo a un lugar fresco y hacer el llamado de emergencia al SAME o ir al lugar más cercano, al centro más cercano. Todo depende del tiempo que, digamos, lo que sea más rápido. Pero no dejarlo pasar.
Bueno. No dejarlo pasar porque, digamos, sin síntomas la única forma que tenemos de poder detectar esa intoxicación. Y recién como con la pregunta que estaba introduciendo Sebastián Peralta sobre estufas eléctricas, por ejemplo, ¿también producen monóxido de carbono en las estufas eléctricas? No, la estufa eléctrica tiene otro riesgo, que ahora les digo cuál es, porque, digamos, el monóxido de carbono se produce solamente por una combustión incompleta, o sea, artefactos que sean a carbón, bueno, o el grupo electrógeno, por ejemplo, también, ¿no? Claro. Entonces, la estufa eléctrica, y sabemos nosotros los profesionales de higiene y seguridad que es un caso muy común el tema de los caloventores. Se usan mucho los caloventores para calefaccionar los lugares, y son equipos que incluso muchas veces se conectan a una larga, una zapatilla, y eso termina produciendo un principio de incendio. Eso también es bastante común cuando viene esta época. O para secar la ropa, o bueno, todo lo que uno intenta hacer cuando llega esta época del año. Bien. Bueno, entonces caloventores puede producir incendios, obviamente, porque se recalienta el cable con que se alimenta y se puede empezar a quemar por ahí. Sí, tal cual. Y es más común de lo que uno piensa. El tema del caloventor. Bien. A ver, y aprovechando tu experiencia, yo necesito calefaccionar una habitación que no tiene conexión de gas. Entonces compro una manguera y llevo una pantalla para llevar gas y prenderla. ¿Eso está bien, llevar una manguera? ¿Te acordás las mangueras negras que todavía se suelen ver? Es que no es una instalación segura. No hay instalación segura. No, Okay. No. Bien. No, para nada. Por eso hay que ver bien y pensar bien cómo vamos a calefaccionar el hogar. Y como dije antes, a veces hay gente de bajos recursos que no tiene la posibilidad de tener una estufa y calienta con otro método, mantener la ventilación, porque va a ser lo único que va a permitir que el monóxido de carbono escape por algún lugar. Ok, perfecto. Bueno, ¿se va? Bastante claro, no, me gustó. Sí. Y no eran artefactos, eran no eran electros, sino que eran artefactos. Claro. Era una cosa más, con el tema de las salamandras y todo lo que tiene salida al exterior, que por eso también la revisión, muchas veces en el techo, o sea, en esa salida, que tiene que ser a los cuatro vientos, claro, a los cuatro vientos por ahí viene un pajarito y empieza a hacer un nido, que tapa la salida, o arreglaste el techo y el sombrero de esa salida se aplastó y hace que todo eso vuelva hacia adentro. Entonces la revisión tiene que estar. Bien. Sí o sí, porque es una forma de prevenir, y digamos, este tipo de concientización es a nivel social. Uno tiene que ser un tema que se hable en la familia, que se charle con nuestros hijos, contarles también cuáles son los síntomas, qué es lo que puede pasar, o sea, no tomarlo como a la ligera, porque realmente estamos viendo todos los años que aproximadamente, no sé, hay más de 200 casos seguros. Tremendo. Silvana, te agradecemos muchísimo este tiempo que te has tomado para hablar con nosotros aquí en el Interactivo y vamos a estar muy pendientes. Tengamos mucho cuidado ante, por ejemplo, la falta de circulación de aire, si es que no tenemos un tiro balanceado, o las pantallas, ya dijo Silvana, que no están buenas, sobre todo cuando las conexiones no son seguras. Muchas gracias, licenciada. Gracias a ustedes. Hasta luego. Hasta luego. Fue la licenciada en Higiene y Seguridad Silvana Castiglione hablando sobre estufas, si están en mal estado, cómo el monóxido de carbono nos puede llegar a afectar y cómo tenemos que actuar. Obviamente, entrevista que va a estar publicada en instante nomás en Ciudadano.news.